Si tú eres como yo, un apasionado del ajedrez y quieres llevar esta pasión al siguiente nivel, montando tu propio ordenador totalmente optimizado para el ajedrez, con el que puedas disfrutar de horas y horas jugando ajedrez online, almacenar todas tus bases de datos de partidas, como por ejemplo las que te puedes descargar en algunos vídeos de este canal, obtener el máximo rendimiento de los módulos de ajedrez para analizar tus partidas e incluso descubrir tus propias novedades teóricas, y por supuesto, ¿por qué no?, jugar también a videojuegos de vez en cuando, pues estás de enhorabuena, porque en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas para poder disfrutar de un PC diseñado desde cero para cumplir con todo esto. Y es que no solo te voy a explicar qué componentes necesitas, la importancia que tiene cada uno de ellos y cómo escogerlos, sino que además te voy a enseñar paso a paso cómo montarlo y verás en primera persona cómo difícil o más bien fácil es de montar. Y por supuesto, al final del vídeo veremos de qué es capaz este PC de ajedrez, ya que vamos a ponerlo a prueba analizando su rendimiento, midiendo su capacidad de cálculo a la hora de ejecutar módulos de ajedrez y también evaluando el número de frames por segundo que consiguen juegos de última generación como Cyberpunk 2077. Y si te interesa el tema del vídeo y quieres una segunda parte explicando qué software de ajedrez te recomiendo instalarle para sacarle el máximo provecho a este PC de ajedrez, por favor déjame un comentario haciéndomelo saber. Ahora sí, ponte cómodo, porque vamos a ello. Como elemento central de nuestro PC, donde conectaremos todos nuestros componentes, tenemos la placa base. Lo más importante a la hora de escoger una es, básicamente, que sea compatible con la CPU que vas a montar, tanto si vas a utilizar una CPU de Intel o una de AMD. En ambos casos, debes comprobar que el chipset que monta la placa base es el que necesita tu CPU. Y tranquilo, porque normalmente la placa base ya incluye en su propio nombre el modelo de chipset que monta, por lo que no te será difícil identificarlo. Para este ordenador, como vamos a utilizar una CPU de la serie 5000 de AMD, he elegido la placa base X570 Aorus Master, que incluye, sorpresa, el chipset X570, que es compatible con esta serie de procesadores. ¿Ves? El nombre del chipset en el de la placa base, imposible equivocarse. A nivel de especificaciones, prácticamente todas las placas bases ya incluyen todo lo necesario para conectar los componentes que necesitas. Simplemente asegúrate que incluye Wi-Fi de serie, si es que te vas a conectar a internet utilizando Wi-Fi, ya que algunos modelos de gama baja no lo incluyen de serie y tendrás que comprar un adaptador extra. Para la CPU, el cerebro de nuestro ordenador, tenemos el Ryzen 5950X, una bestia parda que con 16 núcleos y 32 hilos es el procesador más potente de la serie Ryzen de AMD. Y es que el rendimiento de la CPU es el que determinará la capacidad de cálculo del módulo de ajedrez que instalemos, que es el elemento clave de nuestro PC de ajedrez. Dado que en este caso se trata de una CPU de alta gama, utilizaremos un sistema de refrigeración líquida todo en uno, para asegurarnos de mantenerla en buenas temperaturas. En concreto, utilizaremos el Aorus Liquid Cooler 360 de GB, que tiene capacidad de sobra para mantener fría esta CPU e incluye una pequeña pantalla LCD que nos permitirá desde monitorizar la temperatura hasta customizarla a nuestro gusto poniendo alguna imagen o incluso añadir algún mensaje subliminal. Suscríbete, suscríbete. Si en tu caso utilizas una CPU menos potente que ya viene con un ventilador de serie, puedes simplemente instalar el que trae y ahorrarte este gasto. Para el disco duro, que será donde almacenaremos todos nuestros archivos, vamos a utilizar 3 discos SSD con conexión M.2, que actualmente son los más rápidos que existen. Brevemente, y a modo de referencia, debes saber que en cuanto a tipos de discos duros, los 3 principales formatos que vas a encontrar son estos SSDs con conexión M.2, que son los más caros pero también son increíblemente rápidos, los discos SSD con interfaz SATA, que son más baratos y también bastante rápidos, y finalmente los tradicionales discos duros HDD, que son los más baratos, pero también los más lentos. Aquí, mi recomendación es que tu disco duro principal, donde instalas el sistema operativo, sea al menos un SSD con interfaz SATA, algo primordial si quieres disfrutar de un funcionamiento fluido de todo tu PC. Y solo, en caso que necesites una gran cantidad de espacio de almacenamiento, utilices un segundo disco duro de tipo HDD. A nivel de memoria RAM, montaremos 2 sticks de 32 GB de capacidad cada uno de la marca Patriot. Realmente no existe una correlación directa entre la capacidad de memoria RAM y la capacidad de cálculo de un módulo de ajedrez. Por tanto, yo te recomiendo que simplemente montes 16 o 32 GB como máximo, que es más que suficiente para disfrutar de un perfecto funcionamiento en el día a día. Para la tarjeta gráfica o GPU utilizaremos una Nvidia RTX 3070, específicamente el modelo Gaming X Trio de MSI. Aunque el principal uso que se les da a las tarjetas gráficas es el de jugar a videojuegos, la verdad es que las tarjetas gráficas disponen de una gigantesca capacidad de procesamiento de datos, por lo que tienen un uso muy amplio.
desde utilizarse para minar criptomonedas hasta para entrenar y ejecutar los sistemas de inteligencia artificial, como hacen algunos módulos de ajedrez, por ejemplo, el famoso AlphaZero de Google o algunas versiones de Lila 0. Actualmente, los módulos más potentes de última generación utilizan una combinación de redes neuronales y fuerza bruta, es decir, y simplificando mucho, se componen de una red neuronal preentrenada por una GPU, que después nuestra CPU puede utilizar para rápidamente poder decidir qué jugada realizar. Por tanto, a excepción que tengas intención de entrenar tu propia red neuronal, la GPU no será un componente tan crítico como podría ser el de la CPU. Para alimentar todos estos componentes, utilizaremos la fuente de alimentación modular C850 de NZXT, que, como el mismo nombre indica, nos proporcionará 850 vatios de potencia, que es más que suficiente para alimentar todos estos componentes. Finalmente, para la torre o gabinete, tenemos la Fantex Eclipse P500A ARGB, una excelente torre que dispone de espacio suficiente para acomodar todos nuestros componentes, un frontal mallado que permite una mayor entrada de aire, incluye 3 ventiladores RGB y que a nivel personal y estéticamente hablando me parece una pasada. Y estos serían los principales componentes que necesitamos para montar nuestro PC de ajedrez. En mi caso, voy a utilizar algunos elementos extra y totalmente opcionales, como son extensores de cables para dar un look más estético, un cuarto ventilador para mejorar el flujo de aire, un extensor de PCI Express para montar la tarjeta gráfica en vertical y alguna sorpresa más que verás según avance el vídeo. Así pues, es hora de montar el PC. Empezaremos el montaje con la placa base y para hacer todo más sencillo utilizaremos su propia caja como soporte para montar los principales componentes antes de ponerla en la torre. El primer paso será instalar la CPU, el cerebro de nuestro PC, y aunque es uno de los pasos más sencillos, tenemos que ir con cuidado de no tocar los pines que tiene por detrás, ya que si doblamos alguno podríamos dañarla. Para instalarla, simplemente levantamos la palanca y nos aseguramos que la pequeña marca que tiene la CPU coincide con la de la placa base. Y, sin hacer ningún tipo de fuerza, dejamos caer suavemente la CPU sobre el socket. Volvemos a bajar la palanca y ya tenemos la CPU instalada. Continuamos con la instalación de la RAM. Aquí, lo más importante es seguir las indicaciones que nos da la placa base e instalarla en los slots correctos. En este caso, como tenemos dos sticks, la placa base nos indica de instalarlos en el slot A2 y B2. Para ello, abrimos los anclajes de los costados y, haciendo algo de presión, instalamos la memoria RAM hasta que los anclajes se cierren automáticamente y escuchemos su característico clic. Si tienes alguna duda con este proceso, simplemente revisa el manual de tu placa base y encontrarás todo bien explicado. Si dispones de un disco duro SSD con conexión M.2, ahora es el momento de instalarlo, ya que se conecta directamente a la placa base. La instalación es sencilla. En caso que la placa base venga con un disipador, simplemente tendremos el paso extra de desatornillarlo para quitarlo. Y ahora ya añadimos el soporte para el tamaño correcto de nuestro SSD y alineando los pines con el conector lo acabamos de fijar e instalar atornillándolo todo de nuevo. Es muy importante que si el disco no trae disipador de calor integrado, que es lo más normal, utilicemos el que trae la placa base. Simplemente quita el plástico y lo volvemos a conectar. Si vas a utilizar un ventilador para refrigerar tu CPU, ya sea el que trae de serie u otro que hayas adquirido expresamente para ello, este es un buen momento para instalarlo. Simplemente sigue los pasos que te indica en su manual. En mi caso, como utilizaré refrigeración líquida, lo que haré será dejar preparado el soporte de la base para facilitarme su posterior instalación. Y ahora sí, con todo esto instalado, es el momento de montarlo en la torre. Para ello, lo primero es identificar los soportes correctos donde instalar la placa base, ya sea si instalas una placa base mini ITX, micro ATX o, como es mi caso, una placa de tipo ATX. Con esto bien identificado y haciendo coincidir los agujeros de la placa base con estos soportes, la introducimos asegurándonos que encaja con la salida para puertos de la parte trasera de la torre. Y finalmente, la atornillamos sin hacer excesiva fuerza, evitando así dañar la placa base y acabando de fijarla en la torre. Y listo, esto ya empieza a tener buena pinta. Una vez más, si tienes alguna duda sobre cómo hacer la instalación, puedes revisar el manual de tu torre, donde encontrarás toda la información que necesitas. El siguiente paso va a ser decidir cómo queremos posicionar nuestros ventiladores para obtener un buen flujo de aire. Aquí, nuestro objetivo es evitar tener aire caliente circulando dentro de la torre, lo cual haría que el rendimiento de nuestro sistema bajase drásticamente. Para ello, debemos garantizar tanto la constante entrada de aire frío como la constante salida de aire caliente. Con idea de ayudarte a conseguir este correcto flujo de aire,
te voy a dar una pequeña guía para que en base al número de ventiladores de los que dispongas puedas instalarlos de una manera adecuada. Si dispones de un solo ventilador, te recomiendo ponerlo en el frontal como ventilador de entrada. De esta manera conseguirás que entre la mayor parte de aire posible. Si dispones de 2 ventiladores, sitúa uno en la misma posición y el otro como ventilador de salida en la parte posterior o superior de la torre. Si tienes 3 ventiladores, te recomiendo maximizar la entrada de aire situando uno más en la parte frontal como ventilador de entrada. En caso de disponer de 4 ventiladores, puedes añadir el cuarto como salida, o, como es mi caso, 3 ventiladores de entrada en el frontal y uno de salida en la parte trasera, ya que en la parte superior instalaré como ventiladores de salida los del radiador de sistema de refrigeración líquida de la CPU. Si dispones de más ventiladores, simplemente sitúalos manteniendo las mismas reglas que ya te he explicado. Continuamos con la fuente de alimentación. Antes de instalarla, como vamos a utilizar una fuente modular, lo primero que debemos hacer es conectar los cables que vamos a necesitar a la fuente, ya que estos vienen separados. Aquí no hay que preocuparse, los cables vienen etiquetados y es muy fácil identificar a cuál pertenece cada uno. Para alimentar la placa base, utilizaremos el conector de 24 pines. Para la CPU, el de 8 pines. Y para la tarjeta gráfica, que instalaremos más adelante, 2 conectores de 8 pines. Con los cables ya conectados a la fuente de alimentación y antes de conectarlos al resto de componentes, de cara a facilitarnos la instalación, vamos a dejarla ya montada en la torre. Simplemente desatornillamos el soporte, colocamos la fuente, haciéndola coincidir con los agujeros y volvemos a atornillarlo todo. En mi caso, como voy a utilizar extensores para darle un look más estético, serán estos los que conecta el hardware, pero si tú no los utilizas, puedes conectarlos directamente. Antes de continuar, este es el mejor momento para dejar conectadas a la placa base las conexiones internas que ofrece nuestra torre, como por ejemplo el audio de alta definición para los auriculares o micrófono, los USBs, los ventiladores, los puertos USB 3.0 o el botón de encendido y apagado de la torre. Simplemente revisa el manual de tu torre y de tu placa base para saber qué has de conectar y dónde. Con todo esto instalado, ya podemos acabar de montar el sistema de refrigeración líquida de la CPU. En mi caso, la bomba del sistema ya viene con la pasta térmica preaplicada, por lo que se puede anclar directamente a la CPU y tras montar los ventiladores en el radiador, acabar de instalarlo, en este caso, en la parte superior de la torre. Y finalmente, quitamos el plástico protector. Te recomiendo encarecidamente que revises bien las instrucciones de tu sistema de refrigeración, ya que este punto sí que depende bastante del modelo concreto que hayas elegido. Finalmente, nos queda instalar la tarjeta gráfica, la parte más sencilla de todo el montaje. Para ello, liberamos las ranuras de la parte trasera, haciendo espacio para que la tarjeta pueda sujetarse y le conectamos la alimentación. En este caso, y con fines puramente estéticos, vamos a instalar la tarjeta gráfica en vertical. Para ello, vamos a conectar un extensor de PCI Express a la ranura de la placa base y montamos la tarjeta gráfica sobre él. Y listo, con esto tenemos nuestro PC montado. Bueno, nos queda un último paso. Ahora sí, veamos pues cómo queda nuestro PC de ajedrez. Nombre en clave: Shikamaru. Bonito, ¿no? Veamos si su rendimiento está a la par con su estética. Para ello, empezaremos con el software Cinebench, una de las referencias más utilizadas a la hora de medir hasta dónde puede llegar el hardware de un ordenador y que durante 20 minutos va a estar evaluando el rendimiento de nuestra CPU, haciéndole renderizar una escena en 3D tantas veces como sea posible. Con el test completado, vemos que con una puntuación de aproximadamente 27.000 puntos en modo multinúcleo, está muy por encima de los 20.000 puntos que se le suele exigir a una buena estación de trabajo que se dedique a tareas de renderizado en 3D, que son la referencia de lo que se considera un ordenador de alto rendimiento,
y con algo más de 1500 puntos en modo de un solo núcleo, también supera holgadamente los 1000 puntos recomendados para la CPU de un ordenador dedicado a jugar a videojuegos, que son, en general, los más exigentes en tareas de un solo núcleo o con poca paralelización. Ahora bien, aunque estos resultados son muy bonitos, tenemos que comprobar que se traducirán en un buen rendimiento cuando ejecutemos los módulos de ajedrez. Para hacer esta comprobación, vamos a utilizar el test de Stockfish 13 perteneciente a la suite Foronix Test que podemos encontrar en la web openbenchmarking.org, que además de medir el rendimiento nos va a permitir comparar los resultados con otros equipos que ya hayan hecho el mismo test. Para ejecutarlo, simplemente escribimos el comando del test en la consola y vemos como en cuanto el test arranca, el uso de la CPU se dispara al 100%, siendo capaz de aprovechar al máximo los 16 núcleos de los que se compone. Y es que, tal y como expliqué al principio del vídeo, la CPU es la encargada de ejecutar los módulos de ajedrez y por tanto el elemento más importante de nuestro ordenador de ajedrez. Con el test completado, vemos que nuestra CPU es capaz de calcular más de 55 millones de nodos por segundo. En otras palabras, esto significa que por cada segundo que dejemos a la CPU analizando, esta va a ser capaz de considerar 55 millones de posiciones. Para hacernos una idea de la magnitud de este resultado, vamos a ver qué rendimiento han obtenido otras CPUs en este mismo test. Lo primero que comprobamos es que efectivamente el procesador elegido es el más potente de la serie Ryzen a la hora de exprimir al máximo las capacidades de análisis de un módulo de ajedrez. Y si lo comparamos con los procesadores actuales de Intel, vemos que también lo supera holgadamente, tanto a su tope de gama actual, el Intel Core i9 11900K, como al potente 10980 Extreme Edition. También comprobamos que esta capacidad de analizar 55 millones de posiciones cada segundo es incluso superior a la que consiguen algunas CPUs de alto rendimiento con chipsets diseñados para un uso intensivo en servidores y cuyos rangos de precios son muy superiores. Finalmente, he añadido a la comparativa dos CPUs de ordenadores portátiles de gama alta, de manera que podamos tener una visión aún más global de este rendimiento. Sin duda, este Ryzen 5950X es un excelente procesador que nos permitirá analizar rápida y profundamente todas las partidas que vamos a ver en este canal y que tú vas a poder disfrutar. Y una vez comprobado que tenemos toda la capacidad de cálculo que necesitamos, veamos qué tal se comporta este PC de ajedrez a la hora de ejecutar videojuegos. Empezando con el juego menos exigente de los que vamos a testear, tenemos al clásico de los eSports, el gran Counter-Strike Global Offensive, que tal y como vemos en pantalla, jugando a 4K y con la máxima configuración visual seleccionada, obtenemos de media más de 300 frames por segundo, que son más que suficientes como para poder jugarlo incluso en esta resolución de forma competitiva. De la misma manera, en resoluciones inferiores también se obtienen excelentes resultados, consiguiendo, tanto en 1080p como en 1440p, una media de más de 400 frames por segundo, estando en el 99% de los casos por encima de los 200 FPS. Continuamos con un título más moderno, Shadow of the Tomb Raider, con el que vamos a aprovechar que incluye un benchmark integrado para poder probarlo bajo las exactas mismas condiciones en las diferentes resoluciones de pantalla, siendo la configuración elegida para la prueba la máxima que ofrece el juego, el preset en Highest, en este caso con el DLSS activado. Observamos que aquí también obtenemos un número de frames por segundo bastante alto en todas las resoluciones, desde los 81 de media en 4K hasta los 160 que obtenemos en 1080p. Finalmente, probamos uno de los títulos más exigentes que existen actualmente, si no el que más, Cyberpunk 2077. Para esta prueba he elegido el preset Ray Tracing Ultra, configurado con Ambient Occlusion, Color Precision y Ray Trace Lighting en Medium y el DLSS en Balance, que a una resolución de 1440p, tal y como estamos viendo en pantalla, ofrece una experiencia visual espectacular, aunque eso sí, es capaz de llevar el ordenador a sus máximos, el cual sufre por mantener unos 60 frames por segundo. Y es que, sin duda, esta experiencia de juego va a ir mejorando durante los próximos años, no solo por los parches que saquen arreglando algunos de los bugs actuales, sino porque gracias a las nuevas tarjetas gráficas que se vayan lanzando, se podrá jugar aún de forma más fluida. Analizando los resultados del test, vemos que aunque en esta resolución se puede jugar perfectamente, y que de hecho es la que yo utilizo, si no nos importa sacrificar un poco de resolución y jugarlo en 1080p, podemos obtener una excelente media de 80 FPS, consiguiendo así una experiencia de juego aún más natural. En cualquier caso, podemos ver que con esta configuración es prácticamente imposible jugarlo en 4K, ya que con una media de 26 frames por segundo y caídas a 12 FPS es totalmente injugable. Algo totalmente diferente a la experiencia que obtenemos si utilizamos la misma configuración, pero desactivando el Ray Tracing y aumentando el DLSS a Quality, donde a pesar de perder esta experiencia de Ray Tracing, el juego sigue manteniendo una calidad visual espectacular. Y ahora sí, tenemos incluso en 4K, tal y como vemos en pantalla, una media de entre 50 y 60 frames por segundo, incluso en las zonas abiertas del juego. Sin duda, si eres de los que no les importa jugar sin Ray Tracing, con esta configuración obtendrás una buena tasa de frames por segundo en cualquier resolución. En resumen,
Sin duda, estamos delante de un excelente equipo totalmente optimizado para su uso como ordenador de ajedrez y, como hemos visto, prácticamente para cualquier cosa que queramos hacer con él. Espero que hayas aprendido tanto con la guía sobre los componentes como con el montaje, y recuerda que tienes el link de todos estos componentes en mi enlace de afiliados en la descripción del vídeo, y no olvides dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido el vídeo y si quieres que haga otro explicándote qué software de ajedrez te recomiendo instalarle. Ah, y que no se te olvide, suscríbete.